Imagina un mundo helado y salvaje, donde dos tipos de humanos se cruzan en la penumbra de una cueva o al pie de montañas cubiertas de niebla. Por un lado, Homo sapiens, nuestros antepasados directos. Por otro, los misteriosos y resistentes neandertales, humanos arcaicos que vivieron y cazaron durante cientos de miles de años en Europa y Asia. Aunque compartimos genes y rasgos, los neandertales eran una versión diferente de nosotros, con cuerpos robustos y adaptados al frío extremo, mentes complejas y una cultura propia. Los científicos creen que los caminos de ambos se separaron hace unos 500.000 años, pero la historia no termina ahí. Nos volvimos a encontrar en tierras heladas, compartimos territorio e incluso genes. De hecho, algunos expertos sostienen que, en vez de ser dos especies completamente distintas, Homo sapiens y neandertales son más como ramas diferentes de la misma familia, subespecies que dejaron su marca en nuestro ADN. Entonces, ¿quiénes eran en realidad estos parientes robustos y astutos que habitaron la Tierra junto a nosotros? ¿Cómo vivían, amaban y finalmente desaparecieron de la historia? Acompáñanos a explorar esta fascinante era de encuentros y descubrimientos. Los neandertales tenían el mismo rango de tipos sanguíneos que los humanos modernos. Un estudio reciente encontró que los restos de una mujer neandertal de hace 100.000 años, hallados en la cueva de Denisova, en Siberia, mostraban sangre de tipo A. Otra mujer neandertal, cuyos restos de 48.000 años se encontraron en la cueva de Chagirskaya, también en Siberia, también tenía sangre tipo A. En Croacia, restos de otra mujer neandertal de hace 64.000 años, encontrados en la cueva de Vindija, presentaban sangre de tipo B. La explicación más simple es que los ancestros de los neandertales y los humanos modernos ya poseían la diversidad de tipos sanguíneos que conocemos hoy. Hasta hace poco se pensaba que todos los neandertales compartían el tipo de sangre O, debido a la comparación con chimpancés, todos tipo A, y gorilas, todos tipo B. Sin embargo, los estudios recientes han revelado que estos neandertales tenían además un tipo de sangre rhesus, RH, poco común, conocido como rhesus positivo incompleto, que inicialmente solo se había encontrado en un miembro de los pueblos aborígenes del desierto occidental de Australia. Hoy en día sabemos que este raro tipo rhesus existió en el pasado y se perdió en la mayoría de las poblaciones modernas. Esta peculiaridad podría haber contribuido a complicaciones al mezclarse con Homo sapiens, ya que hay una probabilidad de 1 en 5 de que estas uniones generaran bebés con enfermedades hemolíticas, lo que explicaría por qué el cruce entre neandertales y Homo sapiens era limitado. Además, el análisis del crecimiento de los niños neandertales sugiere que estos crecían más rápido en sus primeros años que los bebés de Homo sapiens, lo que probablemente exigía mucha energía a sus madres. Los neandertales tenían cerebros grandes y necesitaban una dieta rica en proteínas y grasas desde pequeños para alimentar el rápido crecimiento cerebral. Las madres neandertales probablemente debían consumir muchas calorías de carne para producir suficiente leche materna, lo que hacía que criar a sus hijos fuera una tarea muy demandante. Esto también pudo haber contribuido a intervalos de nacimiento más largos y menores tasas de natalidad. Aunque no tengas un interés especial en los neandertales, estos encuentros antiguos influyeron en varios rasgos que llevamos hoy, desde el tono de piel hasta el color del cabello. Sabemos que los neandertales y los humanos modernos tuvieron contacto y compartieron genes. A continuación, imaginemos cómo pudo ser un encuentro hipotético entre ambos grupos. Un momento que destaca la curiosidad mutua y las diferencias culturales entre estas dos especies humanas. Una joven neandertal que vagaba libremente por el campo, tan desnuda como un primate, tenía su cuerpo adaptado al frío. Medía apenas 1,5 metros de altura, pero se mantenía erguida, con piel clara, cabello castaño y un bronceado que revelaba su contacto constante con el sol. Alrededor del cuello llevaba una pulsera de garras de águila, símbolo de fuerza y conexión con la naturaleza. Un hombre Cro-Magnon alto, de alrededor de 6 pies, un cazador vestido con pieles de animales y un abrigo con borde de piel de lobo. Su piel era olivácea, con piernas largas y cabello oscuro y largo, y sus rasgos faciales eran más suaves y delicados que los del hombre neandertal. Ella, hija de los antiguos bosques, tenía sentidos agudos, tan afinados como los de los animales que cazaba. Los neandertales habían habitado esas tierras desde siempre, y los densos bosques no guardaban secretos para ella. Su cuerpo fuerte, esculpido por la supervivencia, reflejaba una resistencia natural. Sus grandes ojos, atentos y perceptivos, no dejaban pasar detalle de su entorno. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte.
Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Mientras el sol bajaba en el horizonte, ambos se encontraron atraídos por una calidez compartida, tanto literal como metafórica. La mujer neandertal, con su fuerza, y el hombre sapiens, con su ingenio, se comunicaron a través de gestos más que palabras. Juntos encendieron un fuego, probando los límites de su mutua curiosidad. A medida que avanzaba la noche, él admiraba su poder innato, su presencia como un emblema del mundo antiguo. Ella, por su parte, estaba intrigada por su sutil gracia y las nuevas ideas que traía consigo. A la luz del fuego, sus diferencias se desvanecieron, compartiendo un momento de conexión y entendimiento que trascendía las palabras. No es fácil determinar si las hembras neandertales preferían a los machos de los primeros Homo sapiens, o si era al revés. Pero hay algunos indicios interesantes. Por ejemplo, se ha observado que las mujeres Homo sapiens en Papúa Nueva Guinea parecen haber tenido una preferencia por los machos de la especie denisoviana, lo que sugiere algo sobre la naturaleza de esas relaciones en ese territorio. Además, hay evidencia de que los neandertales masculinos, debido a sus altos niveles de testosterona, eran más aventureros y audaces que los humanos modernos. Esto podría explicar por qué los cromosomas Y de los neandertales y los hombres denisovanos se asemejan en algunos aspectos. Sin embargo, cuando los científicos analizaron el ADN de 3 neandertales que vivieron entre 38,000 y 53,000 años atrás, descubrieron algo sorprendente. Sus cromosomas Y se parecían más a los de los humanos modernos. Esto sugiere que hubo un flujo genético significativo entre neandertales y los primeros Homo sapiens, y que se cruzaron entre sí con frecuencia. De hecho, se teoriza que, a medida que las poblaciones de neandertales disminuyeron cerca del final de su existencia en la Tierra, sus cromosomas, y podrían haberse extinguido y haber sido reemplazados por los de los humanos modernos, lo que indica un número considerable de intercambios genéticos entre humanos modernos y hembras neandertales. Esta historia, sin embargo, no termina ahí. Otros estudios han encontrado que el ADN mitocondrial de los neandertales, la maquinaria celular que convierte los azúcares en energía utilizable, sufrió un destino similar. Este tipo de ADN se hereda exclusivamente por línea materna, de madres a hijos. Así que el hallazgo de mitocondrias humanas modernas en restos de neandertales sugiere que nuestros antepasados también se cruzaron con machos neandertales en algún momento, probablemente entre hace 270,000 y 100,000 años, y muy posiblemente durante periodos de climas más cálidos. No obstante, los científicos todavía saben sorprendentemente poco sobre este periodo en la historia de la humanidad, en el que ambas especies coexistieron y se entremezclaron. En una entrevista, el arqueólogo francés Ludovic Slimak explicó que cuando dos poblaciones viven cerca, pero con grandes diferencias culturales, ya sea porque hablan distintos idiomas, tienen tradiciones propias o habitan territorios colindantes, suelen intercambiar mujeres, lo cual es muy importante en términos de antropología cultural. Este tipo de intercambio no siempre tiene un carácter romántico. En sociedades tradicionales es fundamental para formar vínculos y alianzas entre grupos. Esto se conoce como patrilocalidad, una práctica en la que las mujeres son las que suelen moverse. Mi hermana se une a tu tribu y tu hermana a la mía. Sabemos por el ADN que esta cuestión de la patrilocalidad y la movilidad femenina también fue relevante en los neandertales. Curiosamente, al observar los contactos entre neandertales y Homo sapiens hace unos 50,000 años, vemos que los Homo sapiens actuales tienen ADN neandertal, pero los neandertales recientes no tienen ADN de Homo sapiens moderno. En otras palabras, los últimos neandertales llevaban ADN arcaico de Homo sapiens, de encuentros previos, pero no ADN de humanos modernos. Los neandertales tardíos poseían alrededor de un 10% de ADN de Homo sapiens arcaico, un dato crucial para entender la extinción y la naturaleza de la interacción entre estas dos poblaciones humanas. A continuación, una historia sensible que explora un encuentro hipotético entre neandertales y Homo sapiens. Este relato, centrado en los aspectos culturales de sus interacciones, busca retratar con respeto la vida de estas dos especies humanas. En los densos y brumosos bosques de las montañas del Cáucaso, hace unos 40,000 años, habitaban dos grupos de humanos que habían vivido ajenos entre sí por milenios. Los neandertales, de constitución poderosa y mirada profunda, habían dominado la región durante generaciones, adaptándose a los ciclos de las estaciones y los ritmos de la naturaleza. Los Homo sapiens más altos y ágiles acababan de comenzar su travesía por estas tierras en busca de nuevas áreas de caza y territorio. Una tarde, un grupo de hombres Homo sapiens se topó con algo que nunca había visto: un campamento neandertal.
Desde una fogata central se elevaba una columna de humo, impregnando el aire con el aroma de carne y hierbas asadas. A pesar de sus diferencias, los neandertales tenían una cultura compleja y vibrante, formada por su larga historia de supervivencia en la edad de hielo. Los neandertales, hombres de hombros anchos y miradas cautelosas, notaron a los visitantes de inmediato. Su lenguaje era áspero, una mezcla de sonidos guturales y gestos, pero contenía una calidez que parecía una invitación en lugar de una amenaza. Con curiosidad, los hombres Homo sapiens se acercaron. Ambos grupos sabían de la existencia del otro. Había habido avistamientos a lo lejos, rumores susurrados alrededor de las fogatas, pero esta era la primera vez que se encontraban cara a cara. Tras unos momentos de tenso silencio, los neandertales extendieron sus manos en señal de saludo. Un robusto líder neandertal, con el rostro marcado por la edad y la sabiduría, invitó a los recién llegados a sentarse junto al fuego. Los hombres Homo sapiens intercambiaron miradas nerviosas, pero siguieron el gesto, agradecidos por el calor y la oportunidad de descansar. Con la noche cayendo, ambos grupos comenzaron a compartir alimentos y bebidas. Aunque sus idiomas eran distintos, los gestos y expresiones sirvieron como puente. Risas y asentimientos de aprobación se sucedieron mientras pasaban trozos de carne asada y bebían de odres de cuero llenos de bayas fermentadas. Poco a poco, creció entre ellos un sentido de respeto y entendimiento mutuo, nacido de la lucha compartida contra la implacable naturaleza. Al caer la noche y aparecer las estrellas, el líder neandertal se levantó. Hizo una serie de gestos, llamando a varias mujeres de su tribu. A pesar de la barrera del idioma, los hombres Homo sapiens comprendieron la intención. Al igual que en muchas culturas ancestrales, la tribu neandertal estaba ofreciendo una manera de formar lazos entre ambos grupos. Los hombres Homo sapiens entendieron que esta oferta representaba una fusión de linajes, un acto de buena voluntad. En un mundo tan duro, las alianzas eran vitales para la supervivencia, y estos gestos podían forjar vínculos que garantizarían la permanencia de ambos grupos. Tras un momento de contemplación silenciosa, el líder Homo sapiens se levantó y, mirando al jefe neandertal, aceptó la oferta con reverencia. Este no era solo un acto de supervivencia, sino una conexión, un puente entre dos mundos. Durante la noche, ambas tribus celebraron juntas junto al fuego, donde sus diferencias se desvanecieron y lo compartido entre neandertales y Homo sapiens salió a relucir. Bailaron, cantaron y contaron historias a su manera, sus voces alzándose como una sola en la noche. En los días siguientes, los hombres Homo sapiens permanecieron con la tribu neandertal, aprendiendo de ellos, compartiendo conocimientos y participando en los ritmos de su vida. Aunque la unión de ambos grupos no borró sus diferencias, sí sentó las bases para una conexión profunda, una que perduraría mientras sus supervivencias dependieran unos de otros. Con el tiempo, los niños nacidos de estas uniones heredaron la fortaleza de ambos mundos, y sus linajes quedaron para siempre entrelazados, un testimonio de las formas extrañas y hermosas en que la humanidad siempre ha encontrado maneras de conectar, incluso en los tiempos más antiguos y salvajes. Los neandertales fueron una especie resistente que sobrevivió múltiples edades de hielo, familiarizados con volcanes y otros desastres naturales. Sin embargo, desconocían que sus días estaban contados. Un reciente estudio encontró que hace unos 40.000 años, varios volcanes entraron en erupción de forma casi simultánea en lo que hoy conocemos como Italia y las montañas del Cáucaso, una cadena que atraviesa Europa y Asia. Al analizar polen y cenizas de esas áreas, los investigadores concluyeron que estas erupciones probablemente redujeron o acabaron con grupos neandertales locales y que, de manera indirecta, afectaron a poblaciones más distantes. Los científicos examinaron sedimentos de hace 40.000 años en la cueva Mesmaisskaya, en Rusia, y descubrieron que la capa con más cenizas volcánicas contenía la menor cantidad de polen de plantas. Pero las erupciones de hace 40.000 años no se parecían a nada que los neandertales hubieran experimentado antes. Esta vez, parece que todos los volcanes entraron en erupción casi al mismo tiempo. Una de esas erupciones, la Campaniana ignimbrita, se considera la más poderosa en Europa de los últimos 200.000 años. La capa con más ceniza volcánica, que probablemente corresponde a esta erupción cerca de Nápoles, Italia, no contenía polen de árboles y casi nada de otras plantas, siendo una capa prácticamente estéril. La extinción de las plantas habría reducido el número de mamíferos herbívoros, lo cual afectaría a los neandertales, que dependían de estos animales para alimentarse. Los datos del último periodo glacial, que duró aproximadamente de 65.000 a 25.000 años atrás, revelan cambios rápidos, severos y abruptos, que tuvieron grandes consecuencias ambientales.
Aunque los neandertales estaban físicamente adaptados al frío, estos cambios tan repentinos no dejaban tiempo suficiente para que las poblaciones se recuperaran. Durante gran parte del siglo pasado, los neandertales fueron retratados como brutales, con una postura encorvada y conductas más similares a las de un gorila que a las de un humano. Se creía que su extinción hace unos 30.000 años fue el resultado natural de competir con una especie humana más inteligente, creativa y con mayores recursos, el Homo sapiens. Se pensaba que los neandertales vivían en un estado de asombrosa rudeza, caminaban desnudos como monos y emitían sonidos más parecidos a gritos de bestias salvajes que al habla humana. Sin embargo, los neandertales siempre tuvieron una postura totalmente erguida. A principios del siglo XX, las reconstrucciones de esqueletos neandertales, particularmente el esqueleto parcial de un neandertal anciano de la cueva de la Chapelle-aux-Saints en Francia, contribuyeron a la imagen de estos humanos antiguos como seres primitivos y encorvados. Ahora, un equipo de investigadores ha completado una reconstrucción virtual en 3D del neandertal de la Chapelle-aux-Saints y ha encontrado que él, y por extensión otros neandertales, poseían una postura completamente erguida. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10.000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.